Discurso del 20 de julio, parte 1. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Con el desplante que el presidente Gustavo Petro le hizo a las Fuerzas Armadas al llegar 2 horas tarde al evento que todos los 20 de julio se realiza en honor a las personas que exponen su vida en la protección de la patria, se instaló el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República en medio de un ambiente enrarecido por lo significativo que es para la administración de la Colombia humana que se le aprueben una serie de reformas que son parte de la base fundamental de su plan de gobierno. El meridiano del periodo para el cual se eligió el Congreso ha dejado una serie de sinsabores para los votantes y los colombianos en general. En algunas ocasiones, los que apoyan al gobierno dicen que los congresistas de oposición han frenado las iniciativas presentadas por el Ejecutivo solo por celos políticos, y por ello no le fue aprobado al presidente la reforma a la salud. Por el otro lado, las personas que no apoyan la administración de la Colombia humana dicen que el Congreso ha sido cómplice en la destrucción del país al aprobarle al presidente unas reformas que a futuro serán nefastas para la vida diaria, por ejemplo, la reforma a las pensiones. El año 3 de la legislatura es muy significativo dentro del periodo del Congreso. Los actuales padres de la patria ya no son fieles para el gobernante de turno. Sus posiciones dependen principalmente de qué tan popular sea el mandatario. Hoy Gustavo Petro cuenta con una desfavorabilidad del 65%, así que los congresistas que quieran ser reelegidos o pasar de la Cámara Baja a la Cámara Alta deberán mostrarse como férreos opositores y presentar proyectos de ley abiertamente contrarios a las políticas del presidente. Así, su base electoral los verá como un buen representante que protege los intereses de los ciudadanos. El presidente Petro realizó uno de sus discursos kilométricos de más de 1 hora de duración como apertura del periodo legislativo, en donde de fondo no dijo nada diferente a lo que ya los colombianos conocen, pero dejó ver claramente hacia dónde van a enfilar las baterías para que en las cámaras se muevan los proyectos. Al inicio del discurso fue pidiendo perdón a los colombianos por el entramado de corrupción que está destapando el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, Olmedo López, y su director, Sneider Pinilla. Petro reconoció que fue él quien lo puso en ese sitio. También reconoció que López es de izquierda y que lleva más de 3 décadas en la lucha. Y también reconoció que Olmedo López es un corrupto. Pero como siempre en el actuar de Gustavo Petro, empezó a divagar durante 6 minutos sobre lo que significa la corrupción, de cómo se han enquistado dentro del Estado, que la derecha también es corrupta y otros han sido corruptos y que él seguirá luchando en contra de ese cáncer que está destruyendo el país. Lo más cómico de todo es que al final dice que asume las consecuencias de haber nombrado a Olmedo López, pero no renunció a su cargo, así que esa parte en donde dijo que asumía las consecuencias es un simple saludo a la bandera, porque cuando un subalterno comete un error monumental, lo único decente que queda por hacer al superior que lo nombró es presentar su carta de renuncia. Eso de la dignidad entre los que se dicen ser los faros morales de la verdad dentro de la Colombia humana no es su fuerte. Después mencionó que su objetivo económico es cambiar la economía extractivista por la economía de transformación. Otra vez se fue el lanza en ristre contra la minería y demostró que su único objetivo es destruir la prosperidad del país. En un mundo ansioso de materias primas para su desarrollo, ¿quién le dijo a Petro que no era compatible la economía extractiva y la economía de la transformación? Incluso es irresponsable dejar la riqueza de Colombia enterrada, porque siendo claros, con las condiciones actuales del país, se tomará tiempo para que Colombia sea un país transformador de elementos, y para llegar a ello se necesitan recursos, y esos recursos no los proporcionó la Madre Tierra. Criticó al Congreso porque, según él, ese cuerpo colegiado en el pasado había congelado los recursos de la educación para salvar
banqueros. No puede Gustavo Petro ni un solo segundo dejar a un lado su discurso de odio y guerra de clases. Desde hace muchos años, el presupuesto para la educación es el mayor de todos los gastos del gobierno. El problema es que ese dinero se malutiliza en un modelo de educación socialista que imparte solo adoctrinamiento con sindicatos como FECODE, que solo le interesa a ciudadanos serviles a la religión del Estado. Petro habló largamente sobre el logro de su gobierno en el campo y el poco crecimiento en la inflación de alimentos. Nuevamente dice una falacia el presidente, porque ese logro no le pertenece. El campo se ha sostenido a pesar de Petro, porque los nuevos costos a los combustibles, salarios e impuesto predial han sido un duro golpe para los campesinos. La producción de alimentos tuvo un crecimiento en la demanda, no por la bonanza económica del país, sino porque hoy viven más de 3.5 millones de venezolanos que fueron expulsados por el socialismo del siglo XXI en Colombia, y ellos también tienen que comer. Es por ello que a pesar de ese crecimiento casi inmediato de la población de Colombia, en más de un 8% no se pudo reflejar en el encarecimiento de los productos del campo, porque el dinero es poco y si subían los precios no tenían compradores. Así que ese supuesto gran indicador que dijo Gustavo Petro sobre el campo es una vil mentira y un chiste cruel para nuestros compatriotas que nos alimentan desde las zonas rurales del país. Aquí la primera parte del discurso de Gustavo Petro. El día de mañana continuaremos con el análisis de las falsedades que dijo el mandatario en la apertura del nuevo periodo de sesiones del Poder Legislativo. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué les pareció el discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, darle like y compartir para que llegue a otros usuarios. Importante es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos pronto.